Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Yo creo que pues todos tuvimos un feliz de semana agradable, bueno, por lo menos yo sí. Y mm, estuvimos allá con un grupo de amistades, ¿verdad? Como siempre, jugando entre nosotros, hablando, riéndonos y a veces discutiendo, pero la pasamos bien. Gracias a Dios. Este, ahora pues Josefina está con nosotros como la coordinadora en este día y ella nos va a leer la reflexión y nos va a coordinar el taller y también va a ser la coordinadora en tiempo y forma. Cuando nosotros compartamos, vamos a compartir 10 minutos y a mí nomás me va a dar 5 minutos, ¿verdad? Para una respuesta, porque yo ya no quiero alargarme tanto con esas respuestas, ¿verdad? Luego quiero ser demasiado explícito y me alargo demasiado. Bueno, Eh, es eso. Y ahora sí, pues presentándonos, mi nombre es Víctor Javier y estoy aquí contento en esta mañana de estar con ustedes y deseo que la paz, el amor y, y la fuerza divina esté en sus corazones. Ahora, bueno, Josefina, adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Josefina y soy miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, AC. Y hoy tengo la oportunidad de prestar algunos servicios. Sé que son de bendición para mí. Y el primero está relacionado con la reflexión del día de hoy. Em, También soy conciencia de este grupo y me encanta porque aquí estoy aprendiendo a gestionar, a conocer mis emociones como producto de pensamientos. Y dice la reflexión del día de hoy, 14 de julio, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto está en Salmos 55, capítulo 55, versículo 22. ¿Cómo es una carga pesada? Échala sobre la omnipotencia. Ahora es tu carga y te aplasta, pero cuando el Señor la tome, se convertirá en nada. Si todavía eres llamado a sostenerla, Él te sustentará, estará sobre ti y no estará sobre ti. Serás sostenido de tal manera que la carga será una bendición. Pídele al Señor que intervenga y estarás muy erguido bajo ese peso que en sí mismo te doblegaría. Nuestro principal temor es que nuestra prueba nos desvíe del sendero del deber, pero el Señor no tolerará eso nunca. Si somos justos delante de Él, Él permitirá que nuestra aflicción nos mueva de nuestra posición en Jesús. Él nos acepta como justos y en Jesús nos mantendrá así. ¿Y qué pasará con el momento presente? ¿Estás enfrentando solo la prueba de este día? Tus problemas, perdón, tus pobres hombros han de ser lesionados por la carga opresiva. No seas tan insensato.
Cuéntale al Señor todo acerca de tu dolor y abandónalo todo en Él. No arrojes tu carga al suelo para volver a cargarla. Échala sobre el Señor y déjala ahí. Entonces caminarás en libertad como un creyente gozoso que ha sido librado de la carga y cantarás las alabanzas de tu grandioso cargador. Quiero, bueno, esta reflexión, ¿verdad? Tiene para, es como, hagan de cuenta, como ir en el tren y tiene varias paradas. Y es así tan interesante la reflexión porque me permite, ¿verdad? Al irla leyendo, ¿verdad? Irme observando y ay, y a la vez escuchándome internamente. Entonces, el título, ¿verdad? O más bien este versículo es muy claro, es contundente, es la oportunidad de toma de decisiones. Y dice en mi mapa, ¿verdad? Mejor conocido como quinto capítulo, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado. O sea, es una tarea dificilísima, en especial cuando llegué, ¿verdad? Siendo simple e incrédula. Mentirosa sería si les dijera que sigo siendo igual de simple e igual de incrédula. No habría posibilidad de una sonrisa. Más allá de poner la cara eh, con eso porque se puede actuar una sonrisa, poner la cara como que te estás riendo y hacer el ruido de la sonrisa, el sonido. Entonces, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Aquí está hablándonos indiscutiblemente de tener una fe, o sea, la certeza, la convicción, una confianza, y eso quiere decir que conoces a Jehová, Josefina. No, muchachos, yo cuando llegué no lo conocía. Había oído de él, pero conocerle como tal, no, no. Y lo que yo había escuchado, ¿verdad? Y como yo lo había interpretado, sinceramente, no me daba esa confianza. Siendo sincera, yo tenía miedo, miedo, no temor, miedo, miedo. Yo tenía un concepto de él nada que ver con hoy. Entonces no podría hacerlo, pero que sí pude. Bueno, y no en mis fuerzas, sino él me lo concedió. Una pizquita de sabiduría, de conocimiento a través de observar lo que estaba haciendo en otros seres humanos. Y siendo sincera, contadito, dos, tres. Y eso me dio, ¿verdad? Y me llevó a percibir, yo así lo entendí y doy gracias, que esto no iba a ser tan fácil, pero también me inspiró porque me hizo entender que era posible. No iba a ser fácil porque no todos estaban gozando, pero sí posible porque había uno, dos, tres máximo, y les estoy hablando desde el 92, la primera vez que llegué. Posible sí. Entonces, eso me colaboró
para que fuese surgiendo a través de la asistencia y la convivencia con esos seres humanos imperfectos como yo, a donde había uso y abuso de alcohol. Y me permitió quedarme hasta ver el milagro, porque también mentirosa sería si les dijera que no se ha cumplido esta reflexión en mi vida. Y si hay algo que a él no le agrada son las mentiras. ¿Que sigo trabajando? Claro que sí sigo trabajando. Hoy sé que es un Dios de amor y es un Dios que tiene, sí, a una persona, ¿verdad? A un ser muy especial y muy importante, su amado Hijo, mi Redentor, mi Salvador, Cristo Jesús. Y a través de él, ¿verdad? Hoy que me doy la tarea de en verdad querer conocer la verdad e irme a escudriñar en el libro, el número 1, ¿sí? Y el menos leído también, ¿sí? La información de la verdad. Y no es muy grato darme cuenta que la naturaleza, esta mente y este cuerpo es imperfecto y ha venido viviendo y creyendo que está viviendo, ¿sí? De una manera totalmente absurda, incorrecta. Y a pesar de, me ha conservado con el don más preciado que es la vida. Yo no tenía capacidad para agradecer la vida. Hoy sí. Si hay vida, si estoy respirando, hay oportunidad. Aún hay esperanza de poder continuar este proceso. Y entonces dice que aquí habla, ¿verdad? A ver, Josefina, ¿cómo era tu vida antes de conocer y saber un poco de Jehová, su amado Hijo Cristo Jesús? ¿Cómo era tu vida? Bueno, pues yo mis cargas, ¿verdad? Se las entregaba a, a otras cosas, circunstancias, personas. Y claro, claro, ¿quién va a andar queriendo cargar con tus responsabilidades, con tus deberes? Sí hay quien, pero desde mi experiencia, ¿sabes una cosa? Llega el momento en que se cansan, se cansan. Hasta ahorita no se ha muerto alguien a quien yo le haya entregado mis cargas fuera de Dios, pero dicen que se cansan, se mueren o se van, huyen. Y si ya no está quien te resuelva y te colabore a hacer tu trabajo, entonces, ¿qué crees que pasa? Pues o se quedan tirados o los vuelves a recoger. Entonces, sí, sí es cierto. Yo siempre quería que me colaboraran. Ah, pero pregúntame si estaba dispuesta a colaborar. Obvio que no, pues si aquí horas, ¿cómo? ¿Cómo? Si no puedo con lo mío. Y hoy sé que incluso inconscientemente sí lo hice, pero no porque fuera buenita. No, era parte de la estrategia para someter, para condicionar, para obligar de cierta manera a que se hicieran las cosas como yo quería y ni siquiera sabía que me estaba quitando la vida. Estaba atentando con lo más sagrado y que ni siquiera está en mí. Entonces ha sido un proceso muy interesante, muy interesante. Le llamaban cuando yo regresé, después de haber ido 17 años de la comunidad, le llamaban dependencias. Y asistiendo a las reuniones, al mayor número de reuniones, siéntate y escucha, empecé a puentear, a coincidir con mis brothers, con mis sisters, que yo también había sido dependiente, pero que creen, teníamos algo en común. Ninguno de los que estábamos ahí llegaron dependiendo de Dios.
Y bueno, pues ahora entendemos, ¿verdad? No teníamos a Dios y además el uso y el abuso del alcohol y una mente toda torcida y un cuerpo parte de la naturaleza pecaminosa, no, pues por eso vivíamos como vivíamos, pero están los 12 pasos de recuperación y ellos llevan precisamente a tener una relación auténtica y genuina, a tener esa, esa conexión, ese contacto consciente cada día con el Creador tal como cada uno lo conciba, porque también se pierde mucho tiempo ahí la gente peleándose. Nadie tiene que concebir al Dios que yo concibo, ni yo tengo por qué concebir el Dios que nadie concibe. Es una gran libertad, pero sí les voy a decir algo. Cristo Jesús, mi líder, mi Salvador, mi Redentor, hoy por hoy, a mí me está funcionando. Yo no tengo ningún problema, el cual yo no vaya con la certeza de que vamos a salir victoriosos. Es más, ya ni siquiera es problema, porque es la oportunidad que Él me permite, si yo quiero, ¿verdad? Porque no me obliga a que con esa manera de vivir esa experiencia de testimonio de que Él está conmigo y de que sí se puede. Entonces yo agradezco profundamente, ¿verdad?, tener la oportunidad de decirles, de compartirles, vivo con libertad. Y eso no quiere decir, y tengo la libertad también de rayar en el libertinaje, pero ¿qué crees? Sé que no me conviene, porque así como hay promesas, esas promesas que yo conozco pues son de la literatura, ¿verdad? Le vas a perder el miedo a la gente, a la inseguridad económica, por mencionar algunas. También sé que hay sentencias. Y hay un dicho, ¿verdad? Y con esto concluyo. Dicen que no le rasque al tigre porque sé que tiene, a mí me consta que tiene, no le voy a rascar. Mejor prefiero irme así, lo más derechita posible, esforzándome y siendo valiente. Agradeciendo profundamente tener la oportunidad hoy de estar acá y agradezco profundamente a ustedes que se encuentran acá también. Somos un equipo. Mil gracias por permitirme compartir y les deseo felices, prósperas y abundantes 24 horas. Gracias, Josefina. Bueno, es importante para nosotros recordar lo que dice el apóstol Pedro con referencia a esto que nos marca la, la reflexión del día de hoy. El apóstol Pedro nos dice allá en Primera de Pedro, en el capítulo, es el capítulo 4 versículo 8 7 y 8. Dice, poniendo toda tu ansiedad en Cristo Jesús, ¿verdad? Poner toda la ansiedad en Cristo Jesús implica lo que Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Aquí habla de una entrega a Dios, completa, total, sin condición, entera. No es por partes, es completa. Si nuestra fe es activa y si verdaderamente nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1 al 3, si nosotros hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios, para con el Padre, porque hemos sido justificados por Jesucristo, por su crucifixión y por su resurrección. Hemos sido justificados al creer en Él. Estamos nosotros teniendo un derecho de vida eterna al creer en Él y obedecer su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Por nada estés afanoso, por nada estés afanoso, sino que todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios, todas tus necesidades sean conocidas delante de Dios. Dios quiere que yo me comunique con Él y que le explique mis necesidades para que me pueda ayudar en el proceso de encontrar una respuesta
una salida adecuada para mi situación personal, sea de índole física o económica o espiritual la situación. La cuestión aquí es que Jesús nos dice que debemos de centrar nuestros pensamientos en sus pensamientos. Mis mandamientos no son gravosos, o sea, mis mandamientos no es una carga pesada. Mis mandamientos son sencillos y livianos, no es una carga pesada. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor Jesús. Tomar su cruz es tomar la decisión de no quebrantar un mandamiento. Tomar su cruz es la determinación de hacer la voluntad de Dios. El hecho de saber esperar en Cristo Jesús, de no exagerar en la preocupación, ni hacerse dramas mentales, sino saber esperar en Él con cánticos y alegría, confiando en que Él ha de venir y que Él va a pelear nuestras batallas cuando nosotros necesitamos esperar, solo esperar. Por eso nuestra carrera es de paciencia y nuestra fe debe ser tolerante, más para con Dios, porque Él nos va a traer pronto la respuesta al problema si verdaderamente perseveran nuestros pensamientos en Dios. Porque Él mismo dice, guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Entonces, si Dios me promete que Él me va a guardar en paz, si mi pensamiento persevera en Dios. Por eso, mm, las cargas se vuelven ligeras. ¿Por qué? Porque se nos ha quitado la culpa de encima. Se nos ha quitado a nosotros las cargas del pasado. Todo el pasado que estaba muerto y lo cargábamos ahí ya no lo tenemos, porque fuimos limpiados de toda conciencia, de toda situación pasada. Y no andamos peleando con el pasado en lo absoluto, ni le tenemos miedo. Al contrario, es nuestra historia y es que se convierte en un tesoro. ¿Por qué? Porque en ella viene la experiencia que hemos vivido y cómo hemos pasado, hemos traspasado, hemos trascendido esa experiencia. Y gracias a eso nuestra carga se vuelve más liviana. Así que aprender a poner nuestra fe en Cristo Jesús y no en nuestros propios razonamientos es, es lo que nos hace recuperarnos espiritualmente hablando. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos pues al taller y del 11º paso, acá está la compañera Josefina que nos coordina el taller. Adelante, Josefina. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a entrar a esa parte que tiene que ver con nuestro taller, haciendo una pequeña remembranza, ¿verdad? Un recordatorio. Estamos en nuestra 11ª tradición, en la mecánica. Recordemos que la mecánica es muy sencilla. Una servidora les comparte el párrafo, ¿verdad? Y posteriormente ese párrafo lleva consigo algunas preguntas y cuando se llega el momento de las preguntas, ustedes que nos acompañan, ¿verdad? 18 menos Víctor, 17, menos Josefina, 16, ustedes pues nos colaboran, 3 personas que nos colaboren para darnos su sentir en cuanto al párrafo relacionado con la pregunta. Y de ahí viene la conclusión que nos va a compartir nuestro facilitador el día de hoy, Víctor Javier. Les recuerdo que el tiempo del compartimiento son 3 minutitos. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a pasar a la lectura del párrafo que nos corresponde. Em, Nos quedamos en el párrafo 3
y mentirosa sería si tengo presente cuál es la pregunta. Y ahí pido colaboración al equipo de apoyo. Mientras voy a leer el párrafo 3 y por favor en el chat me pudieras apoyar con la pregunta. Gracias. Dice el párrafo 3.0. En las oficinas, los clubs y las casas de los alcohólicos anónimos, los teléfonos suenan constantemente. Una voz dice, leí un artículo en el periódico. Otra dice, oímos un programa de radio. Otra más, vimos una película o vimos algo acerca de Alcohólicos Anónimos en la televisión. No es una exageración decir que la mitad de los miembros de Alcohólicos Anónimos han sido dirigidos a nosotros por conductos como estos. No todos los que llaman solicitando información son alcohólicos o sus familiares. Los médicos leen artículos acerca de Alcohólicos Anónimos en revistas profesionales y nos llaman para obtener más información. Los clérigos leen artículos en publicaciones editadas por organizaciones religiosas y también nos llaman para pedir información más detallada. Jefes de empresas comerciales e industriales se enteran de que las grandes corporaciones nos han dado su aprobación y se ponen en contacto con nosotros para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Por lo tanto, recayó sobre nosotros la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas posibles para Alcohólicos Anónimos. Agradeciendo a nuestra princesa, gracias. La pregunta es, ¿quiénes se interesaron por este tema y este hallazgo de salud? Repito la pregunta. ¿Quiénes se interesaron por este tema y este hallazgo de salud? Y ahora sí, vengan esas tres manitas que nos van a colaborar. De antemano, muchísimas gracias. Abre tu micrófono, corazón. Paciencia, Josefina, paciencia. Ah, ya sé. Ahí está una manita y se me estaban yendo las cabras al monte. Hay otra manera de cómo puedes colaborarnos y puedes hacerlo escribiendo aquí en el chat. Ahí está. Perdón. Adelante, princesa Marta, es tu tiempo, corazón. Gracias, Josefina. Buenos días. Soy Marta Lorena, neurótica en recuperación. Gracias, don Víctor, por este taller y a todos. Bueno, como lo hice en la lectura, pues se interesaron los clérigos, los médicos. En mi caso personal, yo vi que en los colegios también se interesaron. eh, a mí me pasó la información una persona de la iglesia donde yo voy, donde también mostraban interés y tenían como información positiva sobre esta ayuda, y eso fue lo que a mí en ese momento me ayudó. Y también vi cómo empezaron en esa época como a dar charlas de prevención y a invitar a los de a dar charlas en el colegio que yo trabajaba también, para ayudar las familias que estábamos afectadas con este tema. Gracias, Josefina. Muchísimas gracias, corazón. Ahora sigue el tiempo de Hilda. Adelante, tesoro.
Sí, buenos días a todos. Me llamo Hilda y soy neurótica. Fíjense que la otra forma en la que yo he sentido más, y de hecho hasta preguntaba en el grupo cómo te llegó el mensaje, es de persona a persona. Ser compasivos y ver cuando alguien está sufriendo, invitarla y decirle que hay un lugar donde se puede recuperar. Yo inicié en el grupo de Al-Anon porque soy familiar de alcohólicos y sobre todo un esposo alcohólico muy, muy activo en ese tiempo. Y me llegó este mensaje que yo valoro mucho. Y duré algunos años ahí, pero ahora reconozco realmente que lo que a mí me trajo aquí, pues eran mis emociones. Y me reconozco como neurótica. Y además también fue un alivio porque ya no es igual trabajar con los demás que trabajar conmigo misma. Ahora sé que el trabajo está en mí, la recuperación está en mí y si yo no mejoro esas actitudes y todas mis emociones no las empiezo a controlar, a hacerme consciente de ellas, pues no voy a tener mucho progreso. Y, y yo creo que esa es una tarea muy grande que tenemos, de pasar sí a los profesionales, sí a las instituciones este mensaje, pero también de persona a persona, decirle, vente, vámonos, vamos por aquí, a ver qué te parece, a ver si te gusta. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Y ayúdame con tu manita, corazón. Y bueno, nada más nos falta una participación. ¿Quién dijo yo? Colabóreme, porque de lo contrario me va a tocar a mí. ¿Hay alguien que me quiera colaborar? Bueno, está bien, acepto. Pues aquí dice, ¿verdad? La pregunta, ¿quiénes se interesaron por este tema y este hallazgo de salud? Pues fíjense en que más allá de los familiares, pues son esas instituciones o esos lugares que de alguna manera saben lo importante que es la condición del equipo que les colabora. Y aquí nos hace mención de profesionales, de empresarios. Entonces, pues ahí está. Y bueno, sin más preámbulos, para que nos amplíe y nos dé la conclusión, es tu tiempo, Víctor. Gracias. Gracias, Josefina, gracias por tu servicio. Bueno, cuando se empieza a hacer un movimiento o nacer un movimiento, pues la idea es que crezca y que no permanezca solamente un puñado de hombres y mujeres, sino que crezca. Y más la noticia de salud cuando se está hablando de alcoholismo como enfermedad, el alcoholismo como enfermedad. El alcoholismo como enfermedad pues tiene dos cosas. Lo que produjo al alcoholismo, que ha sido la neurosis, y posteriormente la alergia física aunada a una compulsión mental, que es el alcoholismo, porque las emociones no es el alcoholismo. Las emociones formaron a un alcohólico, ¿sí? Le crearon una alergia física aunada a una compulsión mental. Eso significa que una persona que domina o gestiona sus emociones puede volver a beber normalmente. Seguramente no. Pudiera ser una trampa para algunas personas el decir de que ahora que han aprendido a dominar sus emociones y pensar que por esa razón van a poder lograr beber con normalidad de una manera social, pues de seguro no. Si lo logra alguien, pues
como dice la propia literatura de Alcohólicos Anónimos, nos quitamos el sombrero ante esa persona, porque Dios sabe cuánto hemos estado luchando por beber de una manera social, dice el libro azul. Entonces, si tenemos este problema de salud, donde se ven involucradas las familias en conjunto, tenemos un país enfermo, ya que la familia es una, es una célula de la sociedad. Y si tenemos a personas que son adictas al alcohol o a otras acciones, tenemos un país enfermo. Tenemos una epidemia. Por lo tanto, necesitamos actuar en consecuencia. Cuando Bill W. hace estos descubrimientos tan importantes y saca a la luz lo que los grupos Oxford tenían en sus corazones y lo exhibe ante el mundo, ante la Organización Mundial de la Salud, y esto cuando ya los científicos, después de escuchar y ver el resultado de este experimento de los 12 pasos de la recuperación, al ver el resultado, ellos están de acuerdo con que el alcoholismo es una enfermedad. Y partiendo de esto, ¿verdad? Teniendo ya la presencia de la medicina dentro del esquema del grupo que está proporcionando apoyo para que las personas se liberen del alcoholismo a través de la abstinencia, produce pues un boom en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este boom creció muy rápido. ¿Quiénes colaboraron? Pues una colaboración magnífica fue la medicina, a través del doctor Silworth, la psiquiatría, a través del doctor eh, Carl, Carl Jung, del psiquiatra Carl Jung, y otros colaboradores de la medicina y también de la psicología también están ahí, como lo que nos escribe el doctor Elizondo acerca de la borrachera seca o borrachera emocional. Entonces, ellos han colaborado para que nosotros podamos tener autoridad en lo que decimos, porque ellos mismos dan testimonio sobre la importancia de los grupos de alcohólicos anónimos, en este caso, de neuróticos anónimos, en nuestro caso. El asunto, pues, es que aquí los colaboradores o los que los buscaron no solamente fueron los familiares o los amigos del alcohólico o el alcohólico mismo, no, sino que un número grande de personas alrededor, de personas interesadas en la salud de la nación, se involucraron. En Estados Unidos están involucradas también, no solamente el Departamento de Salud, sino también el Departamento de Justicia, ¿verdad? Donde al alcohólico, pues lo envían a un lugar para que se rehabilite de su alcoholismo. Bueno, algunos lo logran, otros no, porque las cuestiones dentro de estos grupos tienen que ser por voluntad propia. Y muchas de esas gentes no vienen por voluntad propia, sino obligados por una autoridad. Pero también se les presenta como una oportunidad para entender un programa que le han sacado la vuelta muchas veces y que no lo han entendido. Bueno, esa es una oportunidad. Así que hoy en día, Alcohólicos Anónimos tiene buena fama en el sentido de la documentación, pero también Alcohólicos Anónimos tiene mala fama. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los alcohólicos que están en los grupos no se han recuperado, muchos. Y eso
hacen grupos que se forman enfermos y en vez de ayudar a las personas, las lastiman. Esa es una mala fama para Alcohólicos Anónimos. Debería de haber una regulación de esto, porque sí se puede regular, pero no lo hacen. Pero sí debería de haber una regulación en ese aspecto. Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias por la conclusión, Víctor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es la que sigue. Dice, ¿cuál fue la respuesta de las grandes empresas que tenían problemas con personas enfermas de alcoholismo? Va de nuevo la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de las grandes empresas que tenían problemas con personas enfermas de alcoholismo? Ahora viene la colaboración de ustedes, 3 manitas. ¿Dónde está la primera manita? También puedes escribir en el chat, ya se me estaba olvidando. Sigo sin ver manita. Va de nuevo la pregunta. Dice, ¿cuál fue la respuesta de las grandes empresas que tenían problemas con personas enfermas de alcoholismo? Bueno, dice el párrafo. En las oficinas, los clubes y las casas de los alcohólicos anónimos, los teléfonos suenan constantemente. Una voz dice, leí un artículo en el periódico. Otra dice, oímos un programa de radio. Otra más, vimos una película o vimos algo acerca de Alcohólicos Anónimos en la televisión. No es una exageración decir que la mitad de los miembros de Alcohólicos Anónimos han sido dirigidos a nosotros por conductos como estos. No todos los que nos llaman solicitando información son alcohólicos o familiares. Los médicos leen artículos acerca de Alcohólicos Anónimos en revistas profesionales y nos llaman para obtener más información. Los clérigos leen artículos en publicaciones editadas por organizaciones religiosas y también nos llaman para pedir información más detallada. Jefes de empresas comerciales e industriales se enteraron de que las grandes corporaciones nos han dado su aprobación y se ponen en contacto con nosotros para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Por lo tanto, recayó sobre nosotros la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas posibles para Alcohólicos Anónimos. Y a ver, ahora sí hay manita. Comparto, Víctor. Pues aquí dice, ay, gracias. Adelante, princesa, es tu tiempo, Cari. Pues me parece que lo que hicieron fue pedir información, más se apoyaron a pedir ayuda para sus empresas, instituciones y demás, Alcohólicos Anónimos, solicitando información. Ya, terminé. Ok, ayúdame con la manita, corazón. A ver, vamos a ver en el chat. Aquí, ay, gracias, gracias. Nada más falta una última participación. Dice Marijose, respuesta. Se ponen en contacto con Alcohólicos Anónimos para ver qué se puede hacer con respecto al alcoholismo. Y falta una participación. Sexualmente se ponen en contacto con nosotros, es decir, con Alcohólicos Anónimos, para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Es decir, escucharon, ¿verdad? Resultados espectaculares que vivieron grandes corporaciones y que además decían aprobar
lo que es el programa La Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ya con resultados espectaculares y viendo la situación en sus propias empresas, lo más conveniente y qué bueno que lo hicieron, acudieron a Alcohólicos Anónimos para ellos también tomar cartas en el asunto, parándose responsablemente y además cuidando sus propios intereses. Gracias. Adelante, Víctor, es tiempo de su conclusión. Ok. La pregunta es, Ahí voy. Dice así. ¿Cuál fue la respuesta de las grandes empresas que tenían problemas con personas enfermas de alcoholismo? Listo. bien, considero que el capítulo 10 del Libro Azul lo expone muy bien. En el capítulo 10 del Libro Azul dice a los patrones o a las empresas. Y aquí habla acerca de las personas que tenían problemas con alcoholismo, personas que se habían suicidado dentro de las empresas por su manera de beber, que en algún momento desfalcaron la empresa y que ya dolidos por su moral y esas cosas, pues decidieron suicidarse. Para evitar esos problemas, las empresas empezaron a llamar a los alcohólicos anónimos para que les dieran conferencias acerca del alcoholismo. Y hasta el día de hoy, Alcohólicos Anónimos se sigue presentando en escenarios como las escuelas, las universidades o cualquier otro lugar donde sea un foro para expresar sobre el alcoholismo, qué es el alcoholismo y cómo podemos contrarrestarlo, el alcoholismo como enfermedad. De esta manera, pues, el transmitir la información, ¿verdad? La ignorancia de muchas personas hace creer que hablando de Alcohólicos Anónimos tradicional, confunden a Alcohólicos Anónimos con lugares donde las personas son obligadas a estar en un sitio, ¿verdad? Pero no, esos son otros lugares, son otras cosas. Alcohólicos Anónimos no tienen ninguna casa, ningún lugar donde internar a alcohólicos. Él no tiene eso. Y todos los servicios de Alcohólicos Anónimos son gratuitos, no cobran, mientras que las otras personas sí cobran. Entonces, hay una gran confusión en eso. Y aquí, por eso es importante el hecho de hablar de Alcohólicos Anónimos tradicional. Y claro que muchos de esos grupos se cuelgan de la fama de Alcohólicos Anónimos. Sí, porque han hecho la modalidad de tener internos, hay internos atrás del grupo. Atrás del grupo hay un internado de alcohólicos y enfrente ponen un grupo con el logo de Alcohólicos Anónimos. Y eso es lo que da un motivo a confusión. Alcohólicos Anónimos se desliga de esas cosas. Por eso dice aquí que teníamos que formar nuestras políticas de relaciones. Una buena política de relaciones. Nuestras políticas de relaciones pues son las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Son nuestra política de relaciones, ¿verdad? Entonces, como no está claro para la gente común el hecho de que Alcohólicos Anónimos no entra en ese tipo de cosas, ni cobra cuotas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Y por eso suele haber confusiones, ¿sí?, en las personas que ignoran qué es Alcohólicos Anónimos. Ven el logotipo de Alcohólicos Anónimos y dicen, no, pues es que es un grupo de Alcohólicos Anónimos ahí. Pero es el grupo, sí. Ese lugar, sí. Todos pueden ir a la hora
que ellos abren la reunión, pero el internado ese que está atrás y que cobran por estar ahí, eso no es de Alcohólicos Anónimos. Ese es un negocio de otros, de otros, de otras personas, ¿sí? Es otro movimiento. Pero usan el buen nombre de Alcohólicos Anónimos para su negocio. Son cosas que se tendrían que ver y poner autonomías en el uso adecuado del logotipo, porque muchos de esos grupos que antes poseían el logotipo de Alcohólicos Anónimos, les fue quitado el logotipo. ¿Por qué? Porque confundían al público. Y el uso del logotipo es exclusivo de Alcohólicos Anónimos. No se puede poner en otra parte que no sea Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, hubo una discusión fuerte a nivel nacional sobre eso y se empezaron los abogados, empezaron a ir a los grupos que poseían el logotipo de AA y a esos grupos se les obligó a no usar más ese logotipo. Eso es una política, ¿verdad? De parte de nosotros, vaya, como neurótico anónimo también es lo mismo. El logotipo no se puede usar en cualquier lugar, solamente porque a mí me da la gana. No. El, por eso las empresas, al tener confianza en estos grupos, piden o solicitan conferencias para que les informen a sus empleados, principalmente a aquellos que tienen problemas con su manera de beber, y se les hace una reunión. Algunas empresas llegan a tener a veces salas donde se les hace una reunión a esas personas, ¿sí? Dentro de una hora precisa. Y vienen un grupo de compañeros y abren una reunión normal de Alcohólicos Anónimos para esa gente que está en la empresa. De esa manera las empresas ayudan a sus trabajadores para que concienticen el problema de su enfermedad. ¿Por qué? Porque si los dejan solos y ahí vayan a un grupo, etcétera, entonces no van. Pero si están obligados por la empresa, sí van, ¿verdad? Bueno, ese es el punto. De esa manera, muchos empresarios pues apoyan al grupo y a sus empleados para que puedan lograr definirse como alcohólicos y de esa manera pues mejorar la salud de la empresa y de sus empleados. Bien, gracias. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. Dice así: ¿qué fue lo que recayó sobre nuestras espaldas con toda esta avalancha de necesidades que la sociedad presentaba? Repito la pregunta. ¿Qué fue lo que recayó sobre nuestras espaldas con toda esta avalancha de necesidades que la sociedad presentaba? Tres manitas que nos colaboren. Bueno, miren, nuestro párrafo está seccionado como en 4 puntos y aparte. Les voy a compartir los últimos 2. Dice: jefes de empresas comerciales e industriales se enteran de que las grandes corporaciones nos han dado su aprobación y se ponen en contacto con nosotros para saber lo que se puede hacer en cuanto al alcoholismo en sus propias compañías. Por lo tanto,
recayó sobre nosotros la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas posibles para Alcohólicos Anónimos. Aquí, ahí está. Marijose por el chat nos comparte la respuesta. Dice, la gran responsabilidad de elaborar la mejor política de relaciones públicas para ICEA. Perdón, quiso decir para Alcohólicos Anónimos. ¿Alguna otra manita? Nos faltan dos. Bueno, creo que me va a tocar compartir. Mientras sale la Sí, otra manita. yo también. Adelante, Diego. Gracias, brother. Sí, ¿cómo están, compañeros? Esta parte, en mi simple opinión, ¿verdad? Sí está muy desactualizada, ¿verdad? En la actualidad, las compañías, bueno, yo lo voy a hablar de mi país, de Costa Rica, no hay ningún tratamiento hacia los alcohólicos, ¿verdad? O sea, las empresas privadas no brindan ningún apoyo, ¿verdad? Simplemente se deshacen del problema, ¿verdad? No hay ningún tipo de asesoramiento ni apoyo, simplemente como le digo, llegue usted 2, 3 veces oliendo alcohol y es despedido, ¿verdad? Lo despiden por reacomodo, les ponen ahí unos términos, cualquier término ahí que es permitido por la ley y es simplemente me deshago de la persona, ¿verdad? Solo en algunas empresas estatales, ¿verdad? Que el contrato es diferente, ¿verdad? Como empleado público, ¿verdad? Para algunas empresas estatales que ya es más difícil, brindan algún tipo de ayuda, ¿verdad? Pero porque el contrato, digamos, por ser el Estado, ¿verdad? El Estado costarricense es más complicado, pero les aseguro que se pudieran, eh, eh, se deshacen del problema. Actualmente en Costa Rica, digamos, se empezó con una campaña a nivel estatal de no despedir a las personas con problemas de alcoholismo, no porque por alcoholismo no se puede despedir a nadie, ¿verdad? Es una enfermedad. Pero, digamos, aquí en Costa Rica, después de 2 días, de 2 días con ausencias injustificadas, la ley permite, sea usted empleado público, ¿verdad? Empleado estatal o sea usted empleado privado, después de 2 días, si usted no tiene ninguna justificación, la ley empieza a despedir a la gente. A nivel estatal se dio mucho de que se prestaba mucho, había mucho doctor, mucho médico que con malos estándares, ¿verdad? De profesionales se dedicaban a vender incapacidades médicas, ¿verdad? Entonces, en todos los lugares se sabía cuál era el, el, el doctor de que usted 3, 4, 5 días podía ir a buscarlo y de haber estado ausente en el trabajo, ¿verdad? Por el alcoholismo y que él ¿cómo se dice? Le despachara una incapacidad de esos días, ¿verdad? Se empezó a meter ya lo que fue el Poder Judicial, ¿verdad? Y todo, y ya a nivel ya de delito de poder hasta terminar en la cárcel y todo, entonces ya los médicos no se prestaron a eso y se empezó a dar mucho despido ya a nivel del Estado. No por alcohólico, porque no te podían despedir por alcohólico, pero sí por abandono, porque Un minuto, amor. perdón, allá, sin ninguna enfermedad no se puede despedir a las personas por enfermedad, pero sí por abandono y si no tenías incapacidad. Entonces creo que esto sí, digamos, por lo menos en mi país, sí no se da, o sea, no se da ningún tipo de apoyo, simplemente se deshacen del problema. Gracias. A ti también, tesoro. Y dice, ¿verdad? Acá en el chat nos comparte nuestra princesa Marce. Dice, aquí en mi sucursal se apoyó a una compañera, se dirigió al Seguro Social para tratar una depresión muy fuerte. A la fecha se está recuperando. Entonces, es la importancia de ver la necesidad del empleado y apoyar por parte de la empresa. Y seguimos con tu conclusión, Víctor. Adelante, es tu tiempo. Va la pregunta.
Dice, Ujú. ¿qué fue lo que recayó sobre nuestras espaldas con toda esta avalancha de necesidades que la sociedad presentaba? Una gran responsabilidad. Eso recayó sobre los hombros de Alcohólicos Anónimos. Una gran responsabilidad para con la sociedad. La quinta tradición nos dice que somos como médicos que han encontrado la cura para el cáncer y que no podemos ser egoístas y quedarnos con la fórmula nosotros, sino que hay que compartirla. Da de gratis lo que gratis has recibido. El compartir la experiencia y la fortaleza y la esperanza para la gente, ¿verdad? Durante 2 años estuve dando conferencias independientemente a Alcohólicos Anónimos o a cualquier otro grupo. Estuve dando conferencias en base a la prevención del delito. Estuve colaborando para la PGR 2 años, dando conferencias desde las escuelas, desde el kindergarten hasta la universidad. Tenía todo ese campo. En las secundarias, inclusive, traté de hacer un programa, ¿verdad?, de clubes para los jóvenes. Y sí, de momento hubo jóvenes que sí quisieron, jovencitas, jovencitos, entrarle a la situación. Eran clubes donde ellos pues iban a aprender lo que ellos quisieran aprender, ¿no? Teatro, letra, música, bailes, etcétera. Pero también iban a escuchar sobre conferencias de salud, también dentro de esos clubes. Bueno, toda la idea era muy sana, pero muy costosa. No había el personal adecuado para eso y yo solo para hacerlo, pues era bastante difícil, ¿no? Porque para encontrar personas profesionales que nos ayudaran en este campo, pues estaba difícil, era muy grande el trabajo que se tenía que hacer. A mi programa le llamé Viva la Juventud. Viva la Juventud. Sí, era un programa de cuatro áreas, que era salud física, salud mental, salud emocional y salud sexual. Esas 4 áreas trabajábamos, ¿verdad? Y hicimos un logo y en el centro pusimos los el logo que indica hombre y mujer, ¿verdad? Y en el centro de ese logo, amor, ¿verdad? Ese era el logo que hicimos, que estuvo muy bonito. Pero durante 2 años estuve ahí colaborando, ¿verdad? Contra la delincuencia, la prevención del delito. Y bueno, este todas estas cosas que nosotros realizamos no fue una experiencia como un profesional, sino que fue una experiencia por haber encontrado al grupo de Alcohólicos Anónimos y por haber entendido un programa de salud y querer llevarlo a todas partes y a todas las personas. Trabajé con las familias y trabajé en barrios apoyando a la gente en sus problemas diversos. Por eso, en lo personal, me agrada mucho este trabajo de compartir la experiencia, fortaleza y esperanza en todos los niveles. Y donde quiera que yo me pare de alguna forma u otra, lo hago de una manera u otra, ya sea sutil o ya sea abierta, pero lo hago. ¿Por qué? Porque es parte ya de mi esencia, es parte de mi ser, es parte de mi acción continua en esto, ¿no? Son muchos años de estar estudiando y trabajando con las personas y esto pues nos da la experiencia, pues nos da un valor
valor extra, ¿no? Sobre cualquier profesional. En fin, gracias a Dios que poco a poco las empresas se van alineando, pero para que en un país haya cambios, necesitan moverse las personas fuera de Alcohólicos Anónimos, que aunque sean Alcohólicos Anónimos, pero fuera de Alcohólicos Anónimos, para promover el apoyo a, a la sociedad de una manera correcta y impulsar estos valores para la salud del país principalmente. Porque si no se hace de esa manera, pues no van a lograr cambiar esa sociedad. Si esperan que el gobierno decida las cosas, no lo van a hacer. Pero si hay departamentos de salud con el que se pueda hablar y se puedan tomar decisiones juntos, pues sí lo van a hacer. Y eso es interesante, ¿no? El trabajar con una sociedad para ayudarlos a que se abran ante este tema tan importante de salud que es el alcoholismo, como también lo es la neurosis, la depresión. En fin, gracias. Bueno, Josefina. Bueno, pues no me oye Josefina. Aquí estoy. Vamos, ya nos vamos hasta aquí Nos vamos a queda una dejarla. pregunta, ¿la dejamos pendiente? Bueno, hazla y la Ok, respondemos. Si no hay aquí, manitas, rápido la respondemos y nos vamos. ok, aquí hay una notita y creo que es muy importante. Ahora le entiendo. Dice dentro de la respuesta de la pregunta que acabas de darnos la conclusión, Víctor, dice, se generó una necesidad de política de relaciones entre el público y nuestra asociación. Viene la última pregunta del párrafo 3.0. Dice, ¿cuál es nuestra política de relaciones, las que se lograron concebir y realizar y nos mantienen unidos además de protegidos? Uy, está dificilísima, Víctor. ¿Cuál es nuestra política de relaciones, las que se lograron concebir y realizar y nos mantienen unidos además de protegidos? Ahí está Karina. Adelante, princesa, gracias. No es el anonimato, pues. Yo creo que es el anonimato, la política de anonimato. Eso, terminé. Ok, ayúdame con tu manita, corazón. ¿Alguien escribe en el chat? Hay otra manita. Ah, no, era la de Cari. Ok, yo tampoco le entiendo, pero ahorita te escuché que dijiste algo, Víctor, y a lo mejor por ahí va la cosa. Y mencionaste nuestras tradiciones, nuestras 12 tradiciones y nuestros 12 conceptos. Marce, gracias, amor. Con esta concluimos. Adelante, corazón. Marce, yo no te alcanzo a escuchar, amor. Posiblemente sea mi micrófono. Aquí por el chat nos escribieron. Dice Marijose, nuestra política de relaciones es ser atracción y mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Y tiempo para la conclusión, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Qué crees? No veo tu micrófono abierto. Capaz si algo está pasando con mi señal. Ahora sí ya lo veo abierto. Gracias. Bueno, gracias. La política que se logró hacer fueron las 12 tradiciones, no solamente el 11avo. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera tradición
dice que el bienestar común tiene la preferencia. Y que al tener, y que la unidad es lo básico e importante para nosotros. Nos debemos mantener unidos. Bueno, la primera tradición expresa el objetivo de las 12 tradiciones. Las 11 restantes tradiciones van a hablar acerca de cómo lograr esa unidad y cómo mantenernos unidos, porque de aquí depende la vida de los individuos, de la unidad de nuestro grupo. Entonces, las 12 tradiciones son una política de relaciones entre nosotros, es esta, ¿verdad? Y también hacia afuera. En el aquí en esta 11ª tradición, es importante porque se han hecho cartas, creo que son 3 cartas, que se presentan ante las autoridades o ante los empresarios, donde habla de nuestra política de relaciones con ellos, donde le decimos que podemos apoyarlos, pero no afiliarnos. Nosotros no nos vamos a afiliar, venimos a apoyarlos, venimos a darle una información, pero nosotros no nos vamos a afiliar. Ni tampoco nuestros nombres, ni el logo se va a afiliar a ninguna empresa. Así que la empresa no puede hacer ningún tipo de propaganda de que la empresa está teniendo reuniones con Alcohólicos Anónimos para sus colaboradores. No, debe ser anónima entre Alcohólicos Anónimos y la empresa. Y la empresa debe respetar ese aspecto. Asimismo, cuando se nos da la oportunidad de estar en radio o en televisión, se procura que los nombres sean o apelativos, ¿verdad? O nombres supuestos, y también que se distorsione la voz un poco y esas cosas. Cuando salimos en televisión, pues nuestra imagen sale borrosa y también se les solicita que hagan un cambio de voz para que salga un poco distorsionada la voz y así guardar el anonimato de las personas. ¿Por qué? Porque es más importante el mensaje que la persona. Es más importante el mensaje que la persona. La persona, no hay personalidades aquí. ¿En qué sentido no hay personalidades? En el sentido profesional. Nuestra profesión está afuera. Dentro del grupo somos comunes. Somos como cualquier otra persona. Todas estas cosas que nos dicen las tradiciones, que nos hablan las tradiciones, es uno, para tener una buena relación hacia adentro y para tener una buena colaboración con la sociedad que nos rodea. Por eso son nuestras políticas. Política, la palabra política, aunque hoy en día hablar de política es hablar de situaciones controversiales, pero la palabra política significa el arte de gobernar, arte de gobernar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una política de gobierno a nuestro interior y hacia el exterior, de cómo nos vamos cómo nos vamos a presentar ante la sociedad, ¿verdad? Representamos a un grupo, no nos representamos a nosotros mismos, representamos a un grupo, a una asociación, pero no nos presentamos a nosotros mismos. Y eso es lo interesante de nuestras relaciones de política. Bien, y los 12 conceptos también, porque abre un panorama nacional e internacional. Hasta aquí, gracias. Bueno, pues vamos a dar por concluida nuestro trabajo con el taller el día de hoy y voy a cerrar la grabación porque sigue la parte donde ustedes van a compartir. Ahora sí que al modo de ustedes, de cada quien.